Hablemos de Ingeniería UD. Docente de la Universidad Distrital, doctora en Ciencias de la Dirección, magíster en Administración de Empresas, ingeniera industrial y actualmente decana de la Facultad de Ingeniería. Hoy, en Hablemos de Ingeniería, nos acompaña la doctora Luz Esperanza Borges. La estructura organizacional hace referencia al patrón formal de relaciones que determinan la forma en cómo se divide el trabajo dentro de la organización, así como las relaciones de dependencia entre los diferentes roles que se encuentran en una organización a fin de determinar cómo se coordina la toma de decisiones. En el paradigma dominante, el enfoque tradicional que tenemos de estructura organizacional ha sido la jerarquía de control. Existen una gran cantidad de investigaciones a la fecha que evidencian la importancia de la estructura organizacional en el desempeño de la organización. Por ejemplo, la estructura organizacional determina los niveles de agilidad en la respuesta, la capacidad de adaptación a las condiciones del entorno, la emergencia de comportamientos colaborativos entre los diferentes individuos en la organización, así como la capacidad de procesamiento de la organización. Sin lugar a dudas, la estructura organizacional tiene una incidencia fuertísima en el desempeño de las empresas. Como lo mencionaba a la fecha en el paradigma dominante de la teoría organizacional, la estructura dominante ha sido la jerarquía de control. Las estructuras jerárquicas básicamente han sido dominantes, principalmente porque facilitan el uso del control. El hecho de tener un nodo y diferentes nodos que se despliegan de este facilita la supervisión, facilita la coordinación, facilita el control, al igual que tal como lo establece Coase en su libro La teoría de la firma. La gran ventaja de las estructuras organizacionales y el predominio en la teoría organizacional ha sido que básicamente disminuyen los riesgos derivados de la racionalidad limitada. ¿Qué es la racionalidad limitada? Desde el punto de vista de la teoría económica, los seres humanos somos racionalmente limitados en nuestra toma de decisiones. ¿Esto qué significa? La racionalidad, teoría económica estoy hablando, básicamente hace referencia a que las decisiones que las personas tomamos en todo contexto son decisiones que buscan satisfacer nuestros propios intereses. Y cuando estas decisiones llevan a satisfacer nuestros propios intereses, hace que las decisiones puedan incurrir en que sean decisiones egoístas o sean decisiones oportunistas. La palabra o el término limitada, racionalidad limitada, denota que adicionalmente las decisiones que las personas tomamos son decisiones que se soportan en información incompleta, imperfecta y asimétrica. Entonces, en este contexto, estar hablando de que estamos en una organización donde absolutamente todas las personas somos racionalmente limitadas, es decir, tomamos decisiones para satisfacer nuestros propios intereses, decisiones que pueden ser egoístas, oportunistas y adicionalmente caracterizadas por información incompleta, imperfecta y asimétrica, obviamente llevaba a que la teoría económica y obviamente el management, la ingeniería organizacional, tomara una estructura jerárquica para facilitar el uso del control y de esta manera disminuir los riesgos derivados de la racionalidad limitada. Sin embargo, si bien la estructura jerárquica tiene ventajas, como la acabé de mencionar, disminuir los riesgos derivados de la racionalidad limitada, tiene notorias desventajas, como cuáles: sobrecarga de información de los nodos superiores, porque normalmente todos los nodos, todas las personas que se encuentran en la base de la jerarquía van subiendo la información hasta llegar al nodo superior, y el nodo superior entonces se va a sobrecargar o se va a saturar de información. Hay bajos niveles de intercambio de información porque normalmente en las estructuras jerárquicas los vínculos de información son verticales. Usualmente nosotros no encontramos relaciones horizontales o relaciones oblicuas, sino básicamente hay un predominio de relaciones verticales y esto limita los volúmenes o la capacidad de procesamiento de información que se puede tener en estas organizaciones. Adicionalmente, tener bajos volúmenes de información lleva a que haya altos grados de estabilidad. Es difícil el cambio en este tipo de organizaciones jerárquicas.
hay una tendencia a mantener el status quo, porque al no procesar volúmenes de información, altos volúmenes de información de qué está sucediendo en el entorno, pues básicamente la organización tiende a ser más bien estable. Entonces, ¿qué significa? Que necesitamos repensar las estructuras organizacionales que estamos utilizando en las empresas, buscando que podamos utilizar estructuras que puedan ser mucho más robustas, mucho más flexibles. Durante los últimos años ha habido una gran cantidad de información que lleva a plantear otros tipos de estructuras que podrían realmente generar las ventajas que necesitamos dentro de las organizaciones. ¿Qué tipo de ventajas? Pues necesitamos organizaciones ágiles, necesitamos organizaciones que realmente tengan capacidad de procesar grandes volúmenes de información, organizaciones flexibles, organizaciones adaptables, porque algo de lo que tenemos que reconocer es que nosotros estamos en entornos altamente complejos. Y si partimos de la premisa de que un entorno altamente complejo es aquel que todo el tiempo cambia, todo el tiempo evoluciona, todo el tiempo tiene emergencia de nuevas situaciones difíciles de predecir y difíciles de controlar, pues nosotros lo que necesitamos en una organización empresarial es tener estructuras que definitivamente faciliten esa capacidad de procesar y de adaptación. En la investigación realizada durante los últimos años, y me refiero a últimos 20 años, y puntualmente estoy hablando en ingeniería organizacional, básicamente se ha encontrado las redes complejas como una alternativa para subsanar las fallas de las estructuras jerárquicas. Las redes complejas son la generalidad más que la excepción de las redes que encontramos tanto en la biosfera como en la econósfera. Una red de amigos es una red compleja. Una red como el Internet es una red compleja. Las redes familiares son redes complejas. Las redes de la forma como se propagan los virus, una pandemia, generan redes complejas. ¿Qué son las redes complejas? Las redes complejas son aquellas que se caracterizan por varios elementos, principalmente voy a resaltar 3. Las redes complejas son redes de libre escala, redes de mundo pequeño y son redes que tienen altos niveles de absortividad. ¿Qué significa la libre escala? La libre escala significa que no todos los nodos están conectados con la misma cantidad de nodos, lo que lleva a que realmente los nodos en su mayoría están conectados a pocos nodos. Y en consecuencia son redes que tienen una capacidad de superar o de afrontar altos niveles de falla, porque la desaparición o la equivocación que se presente en alguno de los nodos, al estar conectados a otros pocos nodos, no va a tener un alto nivel de incidencia en el resto de la red. Las redes de mundo pequeño hacen referencia a caminos cortos y agrupaciones elevadas. Caminos cortos, ¿qué significa? Ya lo hemos escuchado en el trabajo de Duncan Watt, 6 grados de separación, que realmente se requieren muy pocos pasos para conectar con otro nodo con el cual no tenga interacción. Y en consecuencia, una red de mundo pequeño, una red de libre escala, de manera amplia, una red compleja, facilita que realmente la información se pueda propagar fácilmente. Y la absortividad es algo muy propio de las redes sociales humanas y básicamente hace referencia a la afinidad que tienen los nodos de agruparse con nodos que tienen otras características similares. Estas 3 características de las redes complejas llevan a permitir suponer que la aplicación de una estructura organizacional como una red compleja permitiría tener una estructura ultra robusta, una estructura que tenga capacidad de procesar grandes volúmenes de información. Principalmente, esta ultra robustez que otorgan las redes complejas se da o la podemos analizar en 2 grandes perspectivas. Una ultra robustez estática, que es la capacidad de distribuir la congestión de información en todos los nodos que estén en la red, y una robustez dinámica, que hace referencia a la capacidad que tendrían los nodos de generar comportamientos que respondan a las condiciones cambiantes en las que se encuentran en el entorno. Entonces, estar organizados en una empresa a través de redes complejas facilitaría que realmente tuviéramos mayores niveles de agilidad en el procesamiento de información. ¿Qué es importante señalar? Que a la fecha ya existen acercamientos al respecto. Lo podemos ver en la teoría organizacional, en lo que se denomina, por ejemplo,
las organizaciones semiformales o lo que nosotros también hemos encontrado como las heterarquías. Bien, cuando nosotros estamos hablando de las organizaciones semiformales, lo semiformal hace referencia a que no estamos con una organización formal, pero tampoco es informal. Cuando nosotros estamos hablando de una organización formal, una estructura formal, es que la estructura organizacional fue definida de manera, o más bien predefinida, de manera predeterminada por el líder de la organización, que dice: usted es el líder, usted es el supervisor, usted depende de tal, usted recibe información a tal. Entonces, eso es una estructura formal. Una estructura informal, por el contrario, es el sustrato o describe el sustrato real de todo lo que son los sistemas sociales humanos. Cuando nosotros estamos hablando de una estructura informal, estamos hablando de las redes de amigos, ¿cierto? Entonces, realmente las redes informales tienen una gran cantidad de ventajas. Notémoslo que cuando nosotros estamos hablando de redes de amigos, hay más capacidad de compartir información, hay más capacidad de colaboración, porque es una red informal, es mi amigo, es mi colega, es la familia. Si esto que esté presente allí, que aparece, que emerge, mi amigo, nadie me impuso mi amigo, nadie dijo usted tiene que ser amigo de tal, esa es una red informal. Diferente a la red formal. En la red formal se dice usted es el jefe y usted es el encargado de realizar tal labor, un analista, etc. Entonces hay una relación formal que no necesariamente va a generar beneficios positivos en cuestiones de sinergia o de facilidad de comunicación. La gran ventaja de una red formal es efectivamente la formalidad y la legitimidad que le otorga ese aspecto. Cuando nosotros estamos hablando de las redes semiformales, que es aquí la alternativa que podría reunir una característica de red compleja, es que toma elementos de lo formal, pero también toma elementos de lo informal. Muchas organizaciones en el mundo están ya empezando a utilizar esta forma de trabajo a través de la definición de redes semiformales. Una red semiformal es, por ejemplo, cuando nosotros decimos vamos a desarrollar este proyecto, tal persona va a ser el líder del proyecto que otras personas quieren colaborar. Observen que se le dice semiformal porque, por ejemplo, estoy definiendo quién es quien va a liderar el proyecto, pero no estoy determinando quiénes son las demás personas que van a participar en el proyecto. Entonces hay un componente formal y un componente informal. Esto le permite a este tipo de redes ganar las ventajas de lo informal y ganar las ventajas de lo formal. Cuando estamos hablando de jerarquías, hacemos referencia a que el control, el liderazgo es emergente, a que el control y el liderazgo está distribuido en la organización y que aparece realmente en la medida en que se necesita. Entonces, hoy de pronto yo puedo estar de líder de una organización, pero en otro momento, dadas las circunstancias, el contexto, las condiciones, es otro el perfil que se requiera y entonces aparece otro líder. Esto es lo que se denota como jerarquías, sin que nadie lo imponga, sino que básicamente emerge, aparece dentro de la organización. El establecimiento de jerarquías facilita muchísimo la creatividad, facilita muchísimo la recombinación de ideas, facilita muchísimo la aparición de nuevas alternativas rápidamente que dan solución a las problemáticas del entorno. Hay algunas organizaciones que nosotros podemos encontrar que están trabajando este enfoque. Podemos mencionar, por ejemplo, Ten Pines en Argentina, es una empresa de desarrollo de software donde netamente funcionan como organización sin jefe. Morningstar, donde plenamente trabajan un modelo de autoorganización y se llama organización sin jefe, donde las personas tienen la capacidad de autorregularse, autoorganizarse, y se ha encontrado que los niveles de desempeño que tienen este tipo de organizaciones son notoriamente superiores a los que se podrían obtener con organizaciones organizadas con estructuras jerárquicas. Obviamente, la implementación de este tipo de estructuras no es fácil porque decirle al dueño de la empresa vamos a tener una organización sin jefes donde fácilmente aquí tranquilo que los empleados van a tener la capacidad de autoorganizarse, pues no es algo que pueda suceder tan fácilmente. Sin embargo,
Hay una gran cantidad de evidencia, por ejemplo, a través de simulación de agentes que hemos venido trabajando, donde hemos encontrado y hemos comparado a través de simulación de agentes qué sucede en el desempeño de una organización jerárquica versus el desempeño de una organización autoorganizada, y encontramos que en entornos altamente dinámicos, altamente cambiantes, las organizaciones que se comportan como redes complejas, como redes de libre escala, autoorganizadas, tienen un mayor nivel de desempeño, principalmente medido desde la agilidad en la respuesta a los cambios que se están presentando en el entorno. Aunque también es importante señalar que cuando hacemos estos estudios en entornos estáticos, en entornos donde no cambia mucho la situación, realmente las redes complejas no son la mejor estructura para una organización. En entornos donde no hay cambio, donde el entorno es más bien estático, sin lugar a dudas tiene un mejor desempeño la estructura jerárquica. Pero pues aquí la pregunta, ¿en qué tipo de entorno estamos? Y sin lugar a dudas todos sabemos que estamos en entornos altamente complejos, caracterizados por cambios, dinámicas, emergencias, lo que algunos denominan entornos VICA, entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Hablemos de Ingeniería UDEI.